Bueno, la clase de ahora lo que vamos a hacer es ver lo que se conoce como diagrama. Comenzaremos a ver lo que es el diagrama de Bode, ¿sí? En donde lo primero que tenemos que hacer es determinar o ver qué sucede si nosotros estamos trabajando con, si nosotros trabajamos con una escala en decibel. ¿Qué significa esta escala en decibel? La escala en decibel significa que nosotros vamos a tener una ganancia G determinada de tal forma que esta ganancia va a ser un número en decibel que es igual a tener G una ganancia de que es el logaritmo base 10 de la potencia 2 entre la potencia 1. Es decir, tenemos un sistema determinado que vamos a tener una potencia a la salida y una potencia a la entrada. Por lo tanto, si nosotros sacamos la escala logarítmica, esto va a ser G en decibeles, ¿sí? Va a ser igual a la potencia, al logaritmo base 10 de la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿sí? De esta forma, nosotros, si P sub 2 es igual a 2 veces P sub 1, ¿sí? La potencia a la salida es 2 veces la potencia de la entrada, nosotros vamos a tener que G en decibeles es igual a 10 logaritmo base 10 de 2. Y esto es en G en decibeles es igual a 3 decibeles, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener, mayúscula, en decibeles, nosotros vamos a tener que, si duplicamos la potencia, tendríamos el doble de, si duplicamos la potencia, tendríamos esto representado, tendríamos una ganancia en decibeles de 3 decibeles. Es decir, si nosotros aumentamos en 3 decibeles, estamos duplicando la potencia. Por lo tanto, nosotros sabemos, 1, que el logaritmo de P sub 2 entre P sub 1 es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de P sub 1, P sub 2 menos logaritmo de P sub 1. Luego, 2. El logaritmo de la multiplicación de dos valores es igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Y luego tenemos, por lo tanto, también vamos a tener que 3, el logaritmo de P a la N es igual a N logaritmo de P, y sabemos 4 que el logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprovecharnos de estas propiedades de los logaritmos para poder pasar nuestra función de transferencia H a decibeles, ¿sí? Pasar la función de transferencia a logaritmos, ¿sí? Ahora bien, si esto nosotros lo pasamos a no potencias, sino en las variables con respecto a voltajes o corrientes, nos daría lo siguiente. Nosotros sabemos que G, la ganancia en decibeles, va a ser igual a 10 logaritmo base 10 de P sub 2 entre P sub 1. Vamos a tener que esto es igual a tener acá. Si nosotros representamos un sistema determinado y estamos haciendo R2 salida, conectamos V sub 2 y tenemos una voltaje de entrada V sub 1 con una resistencia de entrada R1 en el sistema, ¿sí? Tenemos acá una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2. Vamos a tener, por lo tanto, que la potencia P sub 2 es igual a V sub 2 al cuadrado entre R2, y la potencia de entrada P sub 1 es igual a voltaje 1 al cuadrado entre R1. Si lo sustituimos, vamos a tener lo siguiente, que G en decibeles es igual a 10 logaritmo de
v sub 2 entre v sub 1 al cuadrado más 10 logaritmo base 10 de R1 entre R2. Si decimos que, si asumimos que R1 es igual a R2, nos quedaría que esto se nos hace 0 y tendríamos que la ganancia en decibeles va a ser igual a 20 logaritmo base 10 de v sub 2 entre v sub 1. Si hacemos lo mismo para corrientes, si expresamos la potencia en función de las corrientes, el cuadrado de las corrientes, vamos a tener por lo tanto que G en decibeles va a ser igual, tendríamos igual que sería 20 logaritmo base 10 de I sub 2 entre I sub 1. ¿Sí? Entonces, lo que está aquí puesto, por lo tanto, es lo que nosotros vamos a conocer ahora como nuestro diagrama de Bode. ¿Sí? Vamos a decir ahora, por lo tanto, que la ganancia en decibeles está dado a través de esto, ya sea G en decibeles es igual a 20 logaritmo de V2 entre V1. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, por lo tanto, que si la función de transferencia H de un sistema H va a ser igual a la magnitud H con un ángulo phi expresado, esto va a ser de otra forma, esto va a ser H e a la J phi. Vamos a tener por lo tanto que el logaritmo natural de H es igual al logaritmo natural de H más el logaritmo natural de e a la J phi. Por lo tanto, tendríamos que esto expresado va a ser igual al logaritmo natural de H, va a ser igual a logaritmo natural de H más J phi. Es decir, para poder expresar o graficar perfectamente y representar perfectamente la función de transferencia, nosotros necesitamos un diagrama de fase, de magnitud, y un diagrama de fase. Entonces, vamos a obtener, por lo tanto, que la función de transferencia determinada, vamos a tener que H en decibeles va a ser igual a 20 logaritmo base 10 de H. Esto, al graficarlo, vamos a graficarlo en un papel semilogarítmico, de tal forma que si nosotros tenemos una función de transferencia H de omega, representada por una ganancia K, un 0 o un polo en 0, más un 0 real, o podemos tener una función de segundo orden de J2 seda 1 omega entre omega K más J omega entre omega K al cuadrado, donde omega K es la frecuencia de resonancia de esa función de segundo orden, entre 1 más J omega entre P sub 1, un polo simple y real, y tenemos un polo doble complejo conjugado 2 seda 2 omega entre omega n más J omega entre omega n al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener, por lo tanto, aquí representados una ganancia K, una ganancia del sistema, un 0 si es más 1
es un 0 en 0, o tenemos un polo en 0, luego tenemos un 0 simple, un polo simple, y luego tenemos un 0 de segundo orden, dos ceros de segundo orden, un sistema de segundo orden en el denominador y un sistema de segundo orden en el numerador y en el denominador. Ceros complejos conjugados, ¿sí? Y polos complejos conjugados, ¿sí? Entonces tenemos todos los sistemas representados ahí en esa función de transferencia. Por lo tanto, si vemos lo primero, el primer caso, una ganancia K. Si tenemos una ganancia K, vamos a tener que la función de transferencia es igual a K, con un ángulo, ¿sí?, de 0. Por lo tanto, el diagrama de Bode, ¿sí?, H en decibeles es igual a tener H en decibeles es igual a 20 logaritmo de K, ¿sí? Por lo tanto, lo que tendríamos acá es, si esto es omega, para cualquier omega, nosotros tendríamos 20 logaritmo de K, siendo esto nunca puede ser 0, porque tendríamos indefinido para omega igual a 0. ¿Sí? Esto puede ser una resistencia. Y en la fase, esto es magnitud, esto es H en decibeles, a donde esta escala es una escala logarítmica, por lo tanto, esto se grafica en un papel semi-logarítmico. Semilog, ¿sí? Y tendríamos para la fase, en omega, siempre 0. Esta es la fase de H de omega. Ahora bien, si nosotros tenemos, siguiente punto, si nosotros tenemos 2, H es igual a J omega. Si H es igual a J omega, nosotros tenemos, por lo tanto, ¿sí?, un 0 en 0. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros esto lo pasamos a H en decibeles es igual a 20 logaritmo de omega, ¿sí? Y la fase es igual a más 90 grados para toda omega. ¿Cómo graficamos esto que está aquí? ¿Qué sucede? Cuando omega es igual a 1, H en decibeles vale 0. Para omega 0, esto es indefinido. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la gráfica en magnitud, va a ser la siguiente. Tenemos para 1, si esto es omega, vamos a tener para una década antes, 0.1, y una década después, esto es 10. Una década significa, una década es omega de omega 1 hasta 10 omega 1. Eso es una década, ¿sí? De omega 1 a 10 omega 1. ¿Sí? Y entonces, esto quedaría representado para punto 1, tendríamos 20 y tendríamos una recta con 20 decibeles por década.